traslado del volumen de agua que se ha captado y su posterior distribución bajo esquemas de calidad. Teniendo en cuenta ello, el temario que se propone para esta sesión consta de los siguientes puntos. Primero vamos a hablar sobre el abastecimiento de agua potable, algunas generalidades. Luego vamos a establecer algunas características de la línea de conducción, ¿no? En qué consiste, qué aspectos hay que tener en cuenta. También vamos a hablar ahí ya de algunas consideraciones técnicas para su diseño. Y luego vamos a hablar por separado, primero de las líneas de conducción por gravedad y segundo de las líneas de inducción por bombeo. Luego vamos a hablar sobre un aspecto fundamental que determina las características de estas, que es el periodo de diseño, es decir, para qué cantidad de años se plantea la infraestructura. Y finalmente vamos a ver el tema de los reservorios. Adicional a la PPT se les va a compartir también algunos materiales de apoyo para que ustedes los puedan revisar y puedan tener. Uno de esos va a ser los criterios, los lineamientos técnicos para el diseño de estos componentes, específicamente para el ámbito rural, es decir, para el saneamiento básico rural. ¿Ya? Ahí hay planos, hay también las memorias descriptivas, no solamente de la línea de conducción, sino de otros componentes. Como les mencioné al principio, hay circunstancias técnicas que están afectando a la moderación y, bueno, por una casualidad de esas, también acá por la zona donde vivo, ¿no? Han habido interrupciones de energía eléctrica así bastante momentáneas. Entonces, es posible que hay un corte. Si es así, voy a tratar de reconectarme lo más pronto posible para continuar con el curso. Bien, vamos a desarrollar entonces nuestro tema. Un aspecto fundamental sobre las líneas de conducción y los reservorios es, como ya les había mencionado, que ambos garantizan un abastecimiento continuo y oportuno de agua potable para el consumo poblacional. Sabemos nosotros que el principal consumo del agua es con fines poblacionales, ¿no? Es decir, para los usos domésticos, comerciales, y ya luego vienen los otros usos, ¿no? Productivos, industriales, de esparcimiento y demás. Pero este cuerpo de agua que se va a entregar para esos usos diferentes debe de reunir ciertas características en torno a aspectos físicos, químicos y biológicos. Entre los biológicos se caracteriza o se da más énfasis, se enfatiza en lo relacionado a los microorganismos, principalmente bacterias. Dependiendo de la orientación del caudal o del volumen de agua, estas características físicas, químicas, biológicas serán más o menos permisibles, más o menos exigentes. Por ende, se entiende que para fines poblacionales será muy exigente, ¿no? Porque de por medio va a estar el aspecto de la salud de las personas. Y para los otros usos, para fines industriales, para fines productivos, el agua tendrá pues otras características, ¿no? Teniendo en cuenta que el principal uso va a ser el de suministro para el consumo poblacional, el cuerpo de agua va a reunir ciertas características. Y esas características las va a tener que ir generando en el proceso de captación, conducción y distribución. Eso significa que el cuerpo de agua
al ser captado, va a tener una determinada característica y luego en el proceso de conducción y sobre todo en el confinamiento temporal en el reservorio, esas características van a tener que ser modificadas para reunir las condiciones necesarias. Y luego del reservorio, de este componente que vamos a ver ahora también, ya el cuerpo de agua tiene las características definitivas que le permite ser entregada a la población. Esto significa que en el reservorio ya el agua tiene todas las características para ser considerada como potable. Por lo tanto, el reservorio va a ser un elemento fundamental. Debe de guardar hermeticidad, es decir, no debe de permitir la salida de agua, pero sobre todo el ingreso de algún tipo de elemento, ¿no? Porque ahí se va a almacenar el agua que luego va a pasar por un sistema de desinfección o en este proceso va a estar vinculado a un sistema de desinfección y de ahí ya va a ser distribuido y entregado a la población. Por lo tanto, el reservorio va a tener ciertas características que vamos a ver más adelante. Ahí como ven en la imagen, ¿no? Este es el elemento inicial del sistema que vendría a ser la captación. De ahí pasa todo el sistema de conducción. Por lo general, antes de eso está una planta de tratamiento, que es el punto donde se le brinda esa calidad al agua para ser consumida por la población. Luego viene el reservorio. Ya en este reservorio el agua tiene todas las características para ser considerada como potable. Y de ahí ya pasa al sistema de distribución. Se entiende que desde este punto de la planta de tratamiento ya los diferentes componentes deben de garantizar que se siga manteniendo la calidad del agua que se ha generado. Entonces, la línea de conducción va a ser el componente que va a permitir trasladar el agua que ha sido captada a través de la toma, bocatoma, como queramos llamarlo, y lo va a hacer a través de conductos. Estos conductos pueden ser abiertos o también pueden ser cerrados. ¿Por qué se podría elegir un conducto cerrado y no uno abierto? ¿No? Básicamente, se elige un conducto cerrado para garantizar que el volumen de agua que se está captando no vaya a verse alterada en sus características originales, porque luego de eso, como hemos visto acá, hay un componente que es la planta de tratamiento. Eso significa que en este punto nosotros ya tenemos una idea bastante clara de las características o de la cantidad, concentración, tipo, qué sé yo, de elementos físicos, químicos y biológicos que tiene el agua que se está captando. Y en la planta de tratamiento lo que se ha hecho es generar un conjunto de procesos, ¿no?, que van a estar destinados a eliminar esos elementos físicos, químicos y biológicos. Por lo tanto, lo que se va a buscar es que el agua con sus características eh, naturales, vamos a ponerlo así, que se ha captado acá, siga siendo la misma que llega acá, para que el tratamiento sea eficiente. Por eso es que se eligen conductos principalmente cerrados. Estos conductos cerrados nosotros los llamamos tuberías, ¿no? Y ya hace algunas semanas o meses atrás creo, se ha dictado acá también un curso sobre hidráulica fluvial, hidráulica en conductos cerrados, ¿no? Tenían que revisar
ese curso para que puedan tener algo más claro, las características y otros aspectos más relacionados a esto. Ahora bien, esta línea de conducción puede ser, puede estar vinculada o ser parte a un sistema por gravedad. Un sistema por gravedad es aquel que va a caracterizarse porque el punto de captación, ¿no?, tiene una cota, es decir, una altura mayor al punto o a los puntos de distribución y por ende también mayor al punto de tratamiento, mayor al punto del reservorio y mayor obviamente a las líneas de conducción. Entonces, la fuerza que permite el traslado del agua en todo el sistema va a ser la gravedad. Sin embargo, existen situaciones en las cuales, por X motivos, eso no va a ser posible. Y el punto, la cota de altura del punto de captación va a estar por debajo de los puntos de distribución, es decir, lo inverso a esto que acabamos de ver, básicamente es esto de acá, ¿no? Donde el punto de captación está a esta cota y los puntos de distribución están a una cota mayor. Eso va a hacer de que el cuerpo de agua necesite una fuerza adicional o una fuerza mayor al de la gravedad para poder ser impulsada hasta esa mayor cota. Ahora, esto, si bien es técnicamente viable, ¿ya? Las diferentes normativas de todos los países, incluido el Perú, indican y recomiendan que el proyectista, quien va a elaborar el proyecto, va a plantear el expediente técnico, va a elaborar el diseño, etcétera, como queramos llamarlo nosotros, debe de hacer todos los esfuerzos posibles para poder generar una propuesta técnica, es decir, que los diferentes componentes estén, o perdón, para que el sistema funcione por gravedad. ¿Por qué? Básicamente porque un sistema por bombeo requiere mayor inversión, uno. Dos, requiere mayor costo de operación y mantenimiento, ¿no? Porque las mismas bombas requieren un mantenimiento especial, un mantenimiento algo más exigente en recursos. Entonces, ustedes siempre que vayan a generar un sistema de agua potable, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, traten de generar un sistema que mayormente en su totalidad funcione por gravedad. Eso les va a ahorrar bastantes costos. Esto ya lo hemos explicado, ¿no? La línea de conducción va a ser por gravedad cuando la cuota de la fuente de abastecimiento está por encima, ¿no?, de las cotas de los puntos de distribución, ¿no? Entonces ya la gravedad es la que va a permitir el traslado. Es el sistema social y económicamente más sostenible, ¿no? Porque no requiere demasiada inversión uno y sobre todo porque no requiere demasiado monto para su operación y mantenimiento. Ahí, indistintamente del país en el que estemos, hay que recordar que todas o casi todas las normativas establecen que la entidad o el órgano responsable de la operación y mantenimiento es la organización comunal. Para el caso peruano, específicamente se denominan JASES en líneas generales, ¿no? Y la JAS es una organización propia de la localidad, ¿no? Eso en el ámbito rural. En el ámbito urbano sí hay otro esquema de manejo, pero también se les recomienda que el sistema funcione mayormente por gravedad. El otro tipo de líneas de conducción es por impulsión, que es lo inverso, ¿no? Ahí como estamos viendo,
ya hay un punto o la fuente de agua, el punto de captación, está por debajo de los puntos de distribución, de las cotas de los puntos de distribución. Y ahí se tiene que superar ese declive de desnivel a través del bombeo. Ya, ahora, ahí también hay que tener en cuenta que hay otras estrategias que se pueden considerar, no necesariamente se tiene que orientar el bombeo por todo el sistema de conducción, ¿no? Puede haber un tramo muy reducido, que también es parte de la estrategia que se emplea muchas veces. Entonces, el primer tipo de líneas de conducción va a ser por gravedad. Acá tenemos que tener en cuenta como principal o como principales criterios de diseño el diferencial de cota, ¿no?, entre el punto de captación y el punto de distribución. Es decir, que haya suficiente altura que garantice un buen tránsito del agua. Ahora, acá deben de recordar siempre un criterio bastante básico, ¿ya? Y es que dentro del conducto la velocidad no puede ser mayor a 2 metros por segundo, ¿no? El caudal no debe de tener una velocidad mayor a 2 metros por segundo, indistintamente de la tubería. ¿Por qué? Porque una velocidad mayor a esa significa mayor fuerza, significa que sobre la tubería se genera también mayor presión. Hay ciertas características que determinan el funcionamiento apropiado de una tubería. Luego van a considerar ustedes el caudal de diseño. ¿Ya? Acá tienen que considerar que hay un caudal de diseño para el ámbito urbano y hay otro caudal de diseño para el ámbito rural, ¿ya? Y ambos están contenidos en la normativa técnica para el caso peruano que ha sido emitida por el ente rector, en este caso por el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción. Este caudal de diseño va a ser fundamental porque este caudal nos indica el volumen de agua que se tiene que suministrar de forma constante a la población, ¿ya? De modo tal que todos los usuarios puedan acceder al servicio sin que el acceso de uno afecte o perjudique el acceso de otros. Luego está el material de la tubería, ¿no? Dependiendo de ciertas características y ciertas necesidades, se va a emplear uno u otro. Eso lo vamos a ver en breve. Después están los diámetros de la tubería, luego las clases y por último algunas estructuras complementarias, ¿no? En algunos casos se va a requerir algunos elementos que comúnmente se le llaman como obras de arte, que permiten garantizar una conducción o la continuidad del traslado en términos de un flujo uniforme. El primer criterio, la carga disponible, es, como ya les había mencionado, el diferencial de cota de elevación que existe entre la captación y en este caso en el tanque o en el reservorio. Ahí hay que prestar atención, ¿no?, a ese diferencial de altura para poder determinar apropiadamente la carga disponible. Luego, ¿no?, para poder considerar de forma apropiada esta carga disponible, tenemos que considerar nosotros primero la línea de carga total, que es una línea que se considera es la que une los dos puntos, ¿ya? Y a lo largo de esta va a generarse una energía disponible. Y esta la vamos a ubicar, ¿no?, en el eje de las abscisas. Y de otro lado, vamos a tener la línea de carga piezométrica, que es la diferencial de altura que va a existir
línea que une la diferencial de altura entre el punto de captación y la altura o la de la diferencial de altura con el reservorio. Y esta la vamos a considerar en el eje de las ordenadas. Entonces vamos a tener por un lado la presión estática y de otro lado la presión dinámica. Con estos datos nosotros vamos a determinar las características de la tubería. Además de eso, debemos de considerar también el caudal de diseño. Este caudal de diseño, por si acaso, ha sido ya establecido por la entidad rectora, ¿ya? En sus lineamientos técnicos, esta entidad ha definido cuál es el procedimiento para calcular el caudal de diseño. Es decir, nosotros siguiendo el procedimiento que han establecido, vamos a determinar un caudal X. Pero la misma norma técnica nos indica que hay un caudal de diseño recomendado. En otras palabras, nosotros cuando definamos cuál va a ser nuestro caudal, eventualmente vamos a calcular, por ejemplo, ¿no? Un caudal de, vamos a suponer, 50 litros, vamos a suponer otro, eh, vamos a, para que se entienda mejor, vamos a suponer, vamos a suponer que hemos calculado un caudal de 41 litros por segundo, vamos a poner, y litros por habitante día. ¿Ya? Este es el caudal que nosotros hemos calculado. Sin embargo, la norma técnica nos indica que si hemos determinado un caudal que está en este rango, tenemos que trabajar con un caudal de diseño igual a 50 litros habitante día. ¿Ya? Eso está definido en la norma técnica. Y eso es con la finalidad de dar un espacio para garantizar que el sistema efectivamente permita que cada poblador, cada usuario tenga la cantidad de agua mínima que necesita, que requiere. Porque si yo calculo todo el diseño con 41 litros, que es lo exacto, ¿no? Obviamente ante una eventualidad, una baja en las precipitaciones, qué sé yo, va a significar pues que ya no capte esos 41 litros, sino capte 37, 38, qué sé yo, ¿no? Y eso significa que algunos usuarios se queden sin su dotación o en su defecto, que la dotación esté por debajo del promedio que se había calculado y que se buscaba garantizar. Entonces, cuando nosotros utilizamos el caudal de diseño recomendado, se obvia eso. Eh, Otra consideración que deben de tener acá es la población, ¿no? La población va a estar relacionada al periodo de diseño. El periodo de diseño es la cantidad de años que se considera que el sistema va a funcionar. Por lo general, esa cantidad de años es de 10. Eso significa que la población de diseño con la que tú vas a trabajar va a ser la población que se proyecta que va a existir en el año 10, ¿no? Es decir, si generamos el proyecto ahora este año, ¿no? El año 1 sería el 2027 y así, el 2036 sería el año 10, ¿no? Entonces nosotros tenemos que proyectar la cantidad de pobladores que va a haber en ese ámbito urbano, rural, y con esa cantidad proyectada de pobladores vamos a calcular cuál va a ser
el volumen de agua que van a requerir. Por lo general, para el ámbito urbano, ¿ya? Estas son las dotaciones que se han estimado. Esto es para el ámbito urbano, por si acaso. ¿Ya? Para el ámbito rural son otras dotaciones las que se han determinado. Y eso lo vamos a ver más rato. El otro criterio para el diseño de tuberías, ¿ya? Va a ser el material de la tubería. Esto va a estar en función a diferentes aspectos. Uno de ellos va a ser la disponibilidad presupuestaria, otro va a ser las características del agua, otro va a ser las características de la zona, del terreno o del espacio por donde va a discurrir estos conductos, pudiendo ser estos pues de diferentes materiales, ¿no? Hierro fundido, hierro galvanizado, asbesto cemento, PVC, otros materiales similares, concreto. Indistintamente a ellos, ¿no? Hay una serie de características que estos conductos cerrados tienen. Una primera está relacionado a la rugosidad, ¿no? La rugosidad básicamente viene a ser el impacto que tienen sobre el discurrimiento del caudal, ya las pequeñas imperfecciones que podría tener el conducto, la tubería, en su pared interna y que hacen que el agua se ralentice en su discurrimiento. Otro va a ser el efecto de viscosidad, ¿no? Que es algo parecido, pero está más vinculado al propio flujo. Se sabe que los flujos, en este caso el agua, ¿no? Tendrá pues, se traslada, mejor dicho, por capas, ¿no? Las capas que están más pegadas o más vinculadas a la pared del conducto van a tener menor velocidad y las capas que están más al medio del conducto, digamos, van a tener mayor velocidad, ¿no? Ahora, los fabricantes de estos conductos, de estas tuberías, desarrollan tecnologías, perfeccionan materiales para evitar esa pérdida de velocidad, ¿no? Ahí tenemos nosotros, ¿no? Estos diferentes materiales y algunos coeficientes de rugosidad, digamos, promedio de ellos, ¿no? Ahí hay que considerar, como ya les mencionaba, que cada fabricante hace esfuerzos, desarrolla tecnologías, procesos, etcétera, para reducir estos coeficientes de rugosidad. Ahora, cada uno de ellos tiene también algunas peculiaridades en cuanto a su empleabilidad, ¿no? Por ejemplo, el de hierro fundido se va a utilizar, ¿ya? Cuando el conducto va a ir cerrado y resiste bastante agresividad del terreno. Pueden ser terrenos que tienen demasiado material cortante, que tienen un pH definido que puede afectar las paredes externas de la tubería. Otro criterio que van a elegir ustedes va a ser el resultado del análisis del agua que van a trasladar. Tienen que ver ahí, ¿no? Que el cuerpo de agua no tenga elementos físicos ni químicos que pudiesen generar abrasiones sobre la pared interna del conducto o que puedan generar algún tipo de reacción, ¿no? Entonces, ese criterio también lo van a emplear. Luego viene el criterio relacionado a los diámetros, ¿no? Eh, Acá la premisa fundamental es que nosotros debamos de establecer un diámetro que nos garantice aprovechar al máximo toda la carga disponible, ¿ya? Esto nos va a permitir tener
una mayor seguridad de una dotación apropiada. Parte del procedimiento es establecer o definir o plantear una determinada tubería y identificar cuál es el coeficiente de rugosidad de esa tubería y luego con eso procedemos a realizar el conjunto de cálculos que corresponde, ¿no? Para determinar cuál sería el diámetro apropiado. Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a trabajar con una tubería de PVC que tiene un coeficiente 140, caudal de pérdida es de 100, la longitud del tramo es de 3.500 metros y el caudal es de 104.89 litros por segundo. En función a eso, nosotros calculamos, hacemos los cálculos que correspondan y vamos a obtener este resultado. ¿Ya? Con este resultado nosotros procedemos a verificar en las tablas. Obviamente no vamos a encontrar el dato exacto, ¿no? Nos sale 0.52596, este dato de acá. Y cuando buscamos ese dato en la tabla, específicamente ese dato no lo vamos a ubicar. Lo que vamos a hacer, por lo tanto, es determinar el valor del diámetro en función, ¿no? O a través de una interpolación, ¿no? Eso para tener un dato más exacto sobre el diámetro que se entiende sería el recomendado. Sin embargo, acá nosotros podemos trabajar tanto con un diámetro de 200 milímetros como también uno de 250, que son los valores extremos o los valores dentro de cuyo rango está este que hemos calculado. Porque además vamos a tener que considerar también otro aspecto que va a ser el del costo de la tubería. ¿Ya? Hay una tabla que nos va a ayudar también con él. No solamente es determinar el diámetro y buscar elegir un diámetro mayor o qué sé yo, sino que este diámetro que hemos elegido también esté vinculado, esté acorde a la disponibilidad presupuestaria. Luego elegimos la clase de tubería. Como sabemos, la clase de las tuberías está establecido en función a las presiones máximas que éstas puedan soportar. Ahí vamos a tener diferentes clases, dependiendo de las normas técnicas en las que se trabaje. Y lo importante, ya, es establecer o tener siempre en cuenta un criterio económico también. Por lo general, considerando este criterio económico, se recomienda que no se sobrediseñe o no se sobredimensione una tubería, ¿no? Hay veces consideramos que si ponemos una tubería de mayor diámetro, vamos a garantizar una mayor capacidad de carga, lo cual es cierto, pero también hay que recordar, ¿no? Que a mayores diámetros, mayores clases, el costo de la tubería se incrementa, ¿ya? Eso por un lado. Ahora, acá hay que hacer una contingencia. Sabemos todos que en el ámbito urbano la población se incrementa periodo tras periodo, año tras año. Es decir, el año 2025, por ejemplo, en la ciudad Los Poderosos del Perú, habían 100.000 habitantes en el ámbito urbano. En el año 2026 habrán 101.000 habitantes. En el 2027 habrán 105.000 y así, ¿no? Va a ir incrementándose
debido a al crecimiento poblacional. En el ámbito rural no necesariamente sucede de esa forma. En el ámbito rural, por lo general, lo que vamos a encontrar es que la población, en el mejor de los casos, va a ser constante, ¿no? Y en el caso normal, en el caso promedio, en el caso recurrente, la población va a ir disminuyendo. Es decir, en el año 2025 habían 10.000 habitantes o 1.000 habitantes, qué sé yo, y en el 2026 ya no hay 1.000, hay 980. En el 2027 no hay 980, sino hay 970, qué sé yo, va a ir bajando. Cuando sucede eso, ¿no? Sabemos todos que en la población de diseño se considera una tasa de crecimiento poblacional flat, es decir, una tasa constante, ¿ya? No, no se incrementa la población. Como no se incrementa, ¿no? Se entiende pues que si el año 1 van a haber 100 o van a haber 1.000 habitantes, en el año 10 también van a haber 1.000 habitantes. Entonces, ¿eso qué genera? Que el diseño que nosotros vamos a generar no va a requerir mayores capacidades, no va a requerir haber sido considerado con una mayor capacidad de soporte de presión. Es decir, yo no tengo que pensar que si en este año va a soportar una presión X, ¿no? Porque hay 1.000 habitantes, en el año 10 va a soportar una presión X más Y, porque van a haber 1.200 habitantes, ¿no? La población, en el mejor de los casos, se mantiene igual o en el peor de los casos, ¿no? Se reduce. ¿Y eso por qué les menciono? Porque si sucede eso, yo no tengo por qué sobrediseñar, ¿no? Mi sistema, no tengo por qué considerar que la tubería más adelante va a soportar mayor presión porque va a haber mayor cantidad de personas, mayor demanda, etcétera, ¿no? Las características poblacionales se van a mantener. Por lo tanto, ahí hay que considerar una clase más apropiada. Luego están otras estructuras complementarias, ¿no? Ahí tenemos las válvulas, tenemos desarenadores, pasarelas, rompepresiones, disipadores de energía, una serie de elementos que se van a emplear, ¿no? Para garantizar que el volumen de agua no se altere, no cambie. Es decir, yo a lo largo de todo el conducto, de todo el sistema, sigo trasladando ese mismo caudal. Perdón. Entonces acá tenemos algunas, ¿no? Están las ventosas, válvulas de purga, de limpieza, aquí rompe presión, rompe cargas, dependiendo, ¿no? No se olviden que estos elementos son importantes para garantizar que el caudal que yo estoy trasladando va a seguir siendo el mismo, ¿no? No va a variar. Eso es fundamental en el diseño de los sistemas de saneamiento de agua potable, en términos generales en los sistemas de conducción, distribución de agua, ¿no? Eh, Se tiene que buscar que el flujo sea permanente y uniforme, permanente en el tiempo y uniforme en el espacio, ¿ya? Porque si nosotros garantizamos que en todo tu conducto, en todo tu sistema, va a estar trasladándose un flujo uniforme y permanente, los cálculos que nosotros podamos haber establecido, ¿no? van van a ser congruentes con la realidad, ¿no? ¿A qué me refiero? Si yo he establecido que voy a necesitar, por ejemplo, un caudal de, vamos a suponer, 200 litros por segundo, ¿ya?
Yo tengo que garantizar que en todos los componentes del sistema se esté trasladando este caudal, sin ninguna variación. Entonces, para eso yo tendré que considerar que por estos puntos, ¿no? Por los diferentes puntos de conducción del desarenador en la captación, por las válvulas, etcétera, esté trasladándose este mismo caudal. Para ello, obviamente, yo voy a tener pues que en algunas tuberías, ¿no? Se va a garantizar ello, en otras tendrán que haber algún tipo de elemento estructural que garantice que ese mismo caudal siga trasladándose, lo que le llamamos comúnmente como obras de arte, obras conexas, estructuras complementarias, lo que fuese. ¿Eh? Recuerden que eso es fundamental. En todo momento nosotros tenemos que garantizar que se va a trasladar un caudal permanente en el tiempo y uniforme en el espacio. ¿A qué se refiere eso? Básicamente se refiere a que la altura del volumen de agua que está dentro del conducto, es decir, vamos a poner que esta es la altura, ¿ya? Toda esta altura va a ser la misma acá, en este otro punto va a seguir siendo la misma y así, ¿no? Por el mayor tiempo posible y también por el mayor o la mayor longitud posible. Ahora, si hablamos de los sistemas de conducción por inducción bombeo, acá hay algunas variaciones, principalmente está aquella relacionada a las bombas, ¿no? Es decir, el elemento que va a impulsar el agua para superar el diferencial de cota. Acá vamos a encontrar el primer criterio, la altura geométrica. Esta va a estar determinada por la propia altura geométrica, que va a ser el diferencial de altura que existe entre el punto de bombeo y el nivel de descarga. Es decir, esta, esta de acá que está en rojito, ¿no? Esta de acá, como dice acá en la flechita, es la altura geométrica. Este es el punto, el nivel de bombeo. El nivel no nos habla del punto, sino del nivel. Y este es el nivel de descarga. Luego está la altura manométrica total, que es la altura que la bomba tiene que superar para poder vencer la altura geométrica. No basta con que la bomba eh, o la fuerza de la bomba alcance la misma altura geométrica, ¿no? Porque si alcanza la misma altura geométrica, el agua llegará pues hasta este punto y de ahí bajará, ¿no? Y ya va a llegar acá. Si llega acá, prácticamente ya no entrega agua, en este caso en el reservorio. Y ahí, además de la propia gravedad que tiene que vencer con la fuerza de impulso, también se va a tener que vencer la fuerza que genera la pérdida de carga por fricción interna en las paredes de la tubería. Y luego tenemos la línea piezométrica, que es, vamos a ponerlo así, ¿no? La proyección de la línea que une el punto más alto de la altura manométrica y el nivel de descarga, lo que ven acá con la flechita morada. Esta de acá es la línea piezométrica, ¿no? Que une imaginariamente el punto más alto que se entiende que el cuerpo de agua debe haber alcanzado y el punto de descarga. Además, hay que tener en cuenta que también va a existir una pérdida de carga, ¿no? Básicamente por el esfuerzo que se hace en trasladar el agua y luego depositar. En cuanto al otro criterio que es el material de las tuberías,
Este criterio es el mismo que se ha visto en los conductos por gravedad, es decir, eh, el factor que vamos a considerar nosotros para el material del cual va a estar hecho, fabricado la tubería, va a ser principalmente la rugosidad, ¿no? Es decir, que la fuerza, eh, la resistencia, la micro resistencia que va a tener la tubería a un paso continuo del agua, ¿no? Como les mencionaba, ahí las diferentes empresas generan procesos, métodos, etcétera, que garantizan que haya menor efecto de esta rugosidad. Y hay algunas marcas de tuberías que tienen unos coeficientes bastante aceptables o bastante bajos, pero también significa, ¿no?, que tienen un mayor costo, ¿no? Entonces ahí deben de considerar también ese criterio. Para el diseño o para determinar el caudal de diseño, acá nosotros tenemos que considerar el caudal máximo diario, ¿no?, que la población va a necesitar multiplicado por un valor de 24, que son la cantidad de horas. Además de eso, ¿no?, nosotros tenemos que tener en cuenta, una vez más, ya esta población. La población, no se olviden, esta es una población proyectada a un año, en el caso peruano, hacia el año 10, ¿no? Es decir, de acá a 10 años, la cantidad de pobladores que van a haber. Eh, Además de eso, tenemos que considerar acá el número de horas de bombeo. Este número de horas de bombeo debe estar en el rango entre 6 a 18 horas. ¿Ya? Eso obviamente va a estar también en función eh, al uso, al aprovechamiento del agua que le da a la población. En cuanto a los diámetros de las tuberías, acá nosotros, además de aprovechar la mayor carga disponible que se pueda tener, debemos de considerar un aspecto comercial, un aspecto económico, ¿ya? Es decir, se va a calcular, se va a determinar cuáles son los diámetros o el rango de diámetros que se podría considerar, y dentro de esos rangos también se va a considerar un rango económico. Hay que recordar siempre que diámetros mayores implican costos mayores de la tubería. Ahí tendrían que adicionarle la clase y tendrían que adicionarle el material. Entonces eso va a hacer eventualmente que el costo de la tubería se incremente bastante. Un criterio bastante común para determinar el diámetro con el cual se van a generar estas estructuras es usando este método del ábaco. El caudal ábaco se va a determinar a partir del caudal de diseño, ya por el dividido entre el coeficiente de fricción del material de la tubería. Ahí en el cuadro que ven ahí, ¿no?, están considerados todos estos aspectos, y con eso vamos a encontrar nosotros nuestro rango de diámetros, y luego vamos a encontrar también nuestro rango de tuberías, o perdón, nuestro rango económico, es decir, qué diámetros de tuberías vendrían a ser los más apropiados, ¿no?,
considerando ya no solamente características hidráulicas, sino también aspectos económicos. Eh, para que quede un poco más claro, vamos a imaginar que tenemos un caudal diario de 104.89 litros por segundo, igual que en el ejemplo que teníamos hace rato, y que el coeficiente de fricción de la tubería, que va a ser de material de PVC, va a ser igual a 140. Entonces, con esos datos nosotros buscamos estos valores, ¿no? Determinamos en primera instancia el caudal del ábaco, dividimos para eso nuestro caudal de diseño, 104.89, entre este coeficiente. Este valor de acá de 140 está acá. Acá está, ¿no? 140, el coeficiente de fricción es 1.365. Lo dividimos entre ese valor, ¿no? Y nos da 76.84. Este valor de acá nosotros lo buscamos en este eje, ¿no? Acá está de 0 y va hasta 1000. Como estamos buscando un valor de 76.84, eso más o menos, acá está 10 y por acá estará 50, por acá estará 75, 76 está por acá, por eso está la línea rojita, ¿no? Hacemos una proyección de esa línea en paralelo con el, perdón, eje X y nos da estos puntos, ¿no? Este punto de acá y este punto de acá. Donde se intersectan estos puntos son los diámetros, el rango de diámetros, ¿no? Recomendados, pero ya considerando también un aspecto económico. Si nosotros podemos seleccionar un diámetro que esté pues entre 250 milímetros hasta 300, ¿no? De 25 a 30 centímetros de diámetro para trasladar ese caudal de diseño de 104.89 litros. Sin embargo, ahora con los aplicativos que tenemos a disposición, ¿no? El WaterCAD y otros más, todo este proceso se ha simplificado bastante. Ya estos aplicativos tienen todo un conjunto de tablas, un conjunto de algoritmos incorporados que te determinan rápidamente o de forma muy, muy rápida estas recomendaciones, estos valores. Acá hay algunos cuadros de diámetros para que ustedes puedan considerar en función de estos cálculos. Luego, el otro criterio es el de las bombas, ¿no? Para ello, para determinar, pues nosotros vamos a considerar la fuerza, potencia de las bombas en función al caudal y las horas de bombeo que se tiene que generar. Por ejemplo, dice, ¿cuál va a ser el costo de la bomba? El costo de la bomba es de 10 soles por caballo de fuerza y vamos a necesitar 5 caballos de fuerza, entonces, por ende, vamos a requerir 50 soles por cada hora de bombeo. Y eso, como les dije, va a tener que ser cubierto por la organización, en el caso del ámbito rural, por la organización comunal. En el caso de los ámbitos urbanos, esto ya va a ser trasladado luego a los respectivos residuos de cobre, tarifa o de consumo de agua.
Después de ello tenemos el otro criterio que es el de la clase de tuberías que se rige bajo los mismos aspectos y características que habíamos comentado anteriormente, ¿ya? Acá nuevamente hay que tener en cuenta que a mayor clase, mayor costo, si bien es cierto puede soportar mayores presiones, etcétera, ¿no? Sin embargo, también tiene un costo más elevado. Y si esto va a estar vinculado a un sistema por bombeo, ¿ya? El costo va a ser también mucho más alto. Posterior tenemos también otros elementos, estructuras complementarias como es la chimenea de equilibrio, que es el dispositivo que nos permite a nosotros controlar el golpe de ariete, las válvulas de alivio, las cámaras de aire que se emplean para ir reduciendo de forma gradual la presión, ¿no? A la hora de ser interrumpido el bombeo, porque si no se hace esto, ¿no? Va a haber una sobrecarga de presión y vamos a, el sistema se puede colapsar, ¿no? Luego tenemos las válvulas tipo mariposa que básicamente nos permiten abrir o cerrar el flujo de la línea de conducción. En cuanto al periodo de diseño, básicamente el periodo de diseño viene a ser la cantidad de años que el sistema va a funcionar, ¿ya? Para el ámbito rural, la cantidad de años que el sistema va a funcionar va a ser de 10 años. Es decir, toda la proyección de la población, del consumo, de la demanda de agua, tiene que realizarse considerando la cantidad de personas que va a existir de acá a 10 años. Para el ámbito urbano, ya se considera un periodo de diseño que va entre los 20 y 40 años. Por lo general, está cercano a los 40. Además de eso, ¿no? También en el periodo de diseño nosotros tenemos que considerar la dotación. La dotación viene a ser la cantidad de agua que, que se estima que debe de recibir una persona, ¿no? Por día. Ahí en pantalla, en el cuadro superior, vemos la dotación para los ámbitos urbanos, ¿no? Si la población es mayor a 20,000 o menor a 20,000 habitantes, es 200 litros habitante día. Si está en el rango de 20,000 a 50,000, es 250 litros habitante día. Si es mayor a 50,000, ¿no? Ya la dotación es de 300 litros habitante día. En cuanto a las tuberías, ¿no? Acá podemos utilizar nuevamente tuberías de hierro galvanizado, tuberías de PVC, de concreto, ¿ya? Aquellas que nos garanticen, sobre todo en este punto sí hay que ser bastante claros, que van a soportar la presión de la fuerza de impulso. Ya no es solamente por gravedad, ya no solamente es la presión propia del agua, ¿no? Sino y la gravedad, sino acá se tiene que considerar la presión que va a recibir el cuerpo de agua para superar la altura geométrica que habíamos visto hace instantes. Luego tenemos otro elemento que es el tanque rompepresiones. Esto se va a utilizar principalmente cuando la presión que se le ha brindado al cuerpo de agua va a ser mayor a la presión que pueda resistir la misma, ¿no? La finalidad de este es evitar pues que haya una sobrecarga de presión y la tubería termine colapsando. Para ello se colocan estos tanques rompepresiones a una determinada distancia, ¿no? El método a través del cual se calcula esa distancia es la que ven ahí en pantalla, ¿no? Básicamente se define esta distancia a través de la relación de triángulos, ¿no? De ahí,
esta hipotenusa de este triángulo rectángulo que va a medir por un lado 150 y 50 va a ser igual a 2000 y va a estar relacionada con esta otra de acá que va a ser X, que es la distancia que debe de transcurrir desde el punto inicio hasta la ubicación del tanque rompepresión y va a estar relacionada de forma directa o de forma indirecta, perdón, con la altura diferencial de cota que hay entre este primer punto de captación, el punto de entrega, y la altura que debería existir en este punto. Se hace la operación básica de multiplicación y división y obtenemos el valor de 1333. Eso quiere decir que ese tanque rompe presión debe estar ubicado a 1333 metros de el trazado de la gradiente pendiente, ¿no? Lo ubicamos acá y así se va a ir calculando. En cuanto a los reservorios, una vez que nosotros hemos garantizado que la línea de conducción va a permitir trasladar el caudal que se ha determinado, tenemos que considerar que este caudal tiene que ser almacenado temporalmente en unas instalaciones especiales que van a tener como función principal no solamente almacenar el agua, sino sobre todo mantenerla según los parámetros de calidad o de aptitud para consumo humano que se han establecido. Al reservorio va a llegar agua que ya tiene condiciones de ser utilizadas para el consumo poblacional. Estos reservorios pueden ser utilizados para compensar variaciones en los consumos, es decir, hay un momento en el que se requiere algo más de agua y se va liberando. En otros lados va a ser en otras situaciones va a ser para atender situaciones particulares de un desabastecimiento no previsto, ¿no? Por ejemplo, colapsa la toma de captación y no se puede generar pues ingreso de agua al sistema. Y la opción técnica que se va a implementar va a ser la de emplear o la de utilizar, ¿no? El agua que está contenida, que es en los reservorios. Esto para superar el impasse. En cuanto a su clasificación, pueden ser reservorios de cabecera o distribución. Estos son aquellos que están inmediatamente vinculados o de forma muy continua a los puntos de captación. Pueden ser reservorios flotantes. Básicamente estamos hablando de los reservorios típicos que se veía antes, ¿no? De esos tanques elevados, construidos a partir de concreto. En cuanto a su clasificación por su topografía, pueden ser apoyados, que son estructuras que están ceñidas a laderas o pendientes de cerros, de montañas, y estos a su vez pueden ser enterrados, semienterrados o superficiales. Por lo general, en el ámbito urbano, nosotros mayormente vemos semienterrados o superficiales, ¿no? También podrían ser los reservorios típicos, es decir, los reservorios elevados, pues que antiguamente se podían observar, actualmente se emplean todavía, pero ya, por ejemplo, viendo la imagen, perdón.
Este, por ejemplo, es un reservorio enterrado, este es un reservorio semienterrado y estos ya son los, bueno, superficial, perdón, y estos son ya los reservorios elevados, ¿no? Los clásicos que se veían antes. En cuanto a su clasificación por materiales, pueden ser de concreto armado, metálicos, de madera, fibra de vidrio. En los últimos años se ha puesto de moda bastante esto de los geosintéticos y algunos otros elementos adicionales. En cuanto a su geometría, son mucho más variados, ¿no? Pueden ser de losa esférica, anillos circulares, de pared cónica, pared circular, cúpula esférica, pueden tener formas muy particulares, ¿no? No solamente las estándar o las convencionales, cuadrados, rectangulares, cilíndricos, ¿no? Sino pueden tener formas especiales, así como este de acá, que tiene una forma de pelota de béisbol. Este de acá, que tiene una forma de pelota de béisbol y así. Hay que recordar que en los ámbitos urbanos o periurbanos, estas estructuras de los reservorios van a tener que mantener cierto alineamiento paisajístico, ¿no? Cierta, ¿cómo le diría? Cierta similitud con el entorno o garantizar la armonía del entorno, qué sé yo, ¿no? No pueden ser ya actualmente netamente una estructura convencional típica, ¿no? Que donde a primera instancia se visualice pues que es solamente concreto, ¿no? Sino tiene que tener algunos otros aspectos. En cuanto a sus partes, la parte superior, la cuba tiene la losa esférica de fondo, que vendría a ser la base propiamente dicha del reservorio. Estamos hablando de un reservorio elevado. Los anillos circulares que vendrían a ser los bordes tanto de la base como del techo del reservorio, la pared cónica, que es la pared, digamos, entre comillas, ¿no? De transición entre el fuste, ¿no? Y la cuba. La pared circular, que vendría a ser la pared propiamente dicha del reservorio, la cúpula esférica, que vendría a ser la parte superior, la tapa o la cobertura del reservorio, que muchas veces no solamente es una sección circular, sino es una sección esférica, es decir, tiene una forma tridimensional. Y por último tenemos la chimenea de acceso, ¿no? Básicamente viene a ser el elemento a través del cual se puede trasladar una persona desde la superficie al suelo hasta el punto elevado de la... acá tenemos el parámetro de diseño de los reservorios, viene a ser el, la dotación de la población, ¿ya? Y también el caudal máximo diario. Acá en la parte superior tenemos la dotación para el ámbito urbano. Este es para el ámbito urbano. Y acá abajo está la dotación para el ámbito rural. En el ámbito rural se manejan dos tipos de dotaciones, ¿no? Sin arrastre hidráulico y con arrastre hidráulico. Acá hay que tener en cuenta, para que quede un poco más claro esto, que el diseño debe de considerar la dotación o la cantidad de agua que va a utilizar la población, porque ese mismo o parte de ese caudal de agua que la población en el ámbito rural va a utilizar va a ser destinada para su sistema
de gestión de excretas a través de las UBS. Entonces, si el sistema de gestión de excretas va a ser sin arrastre hidráulico, se considera pues una dotación que puede estar entre 60 hasta 70 litros habitante día, dependiendo si es en costa, sierra o selva, perdón, desde 50 hasta 70, y si es con arrastre hidráulico, irá pues desde 80 hasta 100 litros habitante día. Pero como dije, eso va a estar en función a la región, ¿no? Si es, por ejemplo, costa, sin arrastre hidráulico será de 60 litros habitante día y con arrastre hidráulico será pues de 90 litros. Una vez que nosotros tenemos definido la dotación, ¿no? En este ejemplo, vamos a verlo así, la dotación es de 80 litros habitante día, vamos a proceder nosotros a establecer las dimensiones que debe de tener el reservorio. Para ello, un paso fundamental va a ser determinar la población futura. Hay que recordar que esta población futura es la población que se va a encontrar en la localidad en el año 10, ¿no? Esta población futura es la población del año 10. Entonces nosotros multiplicamos la población futura, en este caso 977 habitantes, por la dotación, por 80, y nos sale 78.160 litros. El reservorio técnicamente debería de tener la capacidad de almacenar la cuarta parte de este caudal. Es decir, debería de poder almacenar al menos 19.540 litros. Eso expresado en metros cúbicos, ¿no? Lo dividimos entre 1000 y nos va a dar el valor de 19.54 metros cúbicos, es decir, prácticamente 20 metros cúbicos. Entonces, de esa forma nosotros sí hemos establecido el volumen. El volumen va a ser 20 metros cúbicos que tiene que contener o que tiene que almacenar el reservorio. Lo siguiente, una vez ya obtenido el volumen del reservorio, no se olviden, esto está en función a la cuarta parte, ¿no? Del caudal que se debe contener. Vamos a calcular nosotros la base y la altura del reservorio. Para eso establecemos una relación, ¿no? La base debe ser 2.5 veces, ¿no?, la altura. Como ya hemos calculado nosotros el volumen, que va a ser 20 metros cúbicos, ¿no? Esto va a ser 20 metros cúbicos. Simplemente procedemos a la base multiplicada por 2, ¿no? Nos va a dar 2.5 veces la altura, multiplicada por 2 por h, y nos da estos valores. Dejando, nos va a dar un valor de la altura de 1.48 metros y una base de 3.70 metros. Sin embargo, hay que recordar que a la altura que se ha determinado se le tiene que añadir un borde libre, ¿no? Este borde libre está orientado principalmente a garantizar que el agua que está contenida en el reservorio no se vaya a desbordar por efecto de una sobrecarga en el descargado de agua, posibles movimientos telúricos, ¿no? Si hay un pequeño temblor, el agua va internamente en el reservorio, se va a sacudir y a menos que se haya considerado el borde libre, ¿no? El agua terminará pues golpeando, escapando por algún punto
Se añade los 30 centímetros y tenemos que la altura final total va a ser de 1,78. Entonces, mientras que la base va a ser de 3,70 metros, ¿no? La altura va a ser de 1,48 y de esa forma ya tenemos nosotros las dimensiones también del reservorio. Hay que recordar que este reservorio técnicamente debe de garantizar una provisión de agua al menos para la cuarta parte de la dotación que se había calculado. Algunos componentes que permiten un mejor funcionamiento del reservorio va a ser las válvulas, las canastillas, el cono de rebose, la tubería de ventilación, entre otros. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si ves en consultas, quedo atento. La PPT, conjuntamente con la norma técnica, les voy a hacer llegar a través de CIDES, les solicitan a ellos nada más para que les faciliten estos materiales. Si requiriesen algún otro material, por ejemplo, algunos planos, etcétera, con toda confianza me escriben. Me estaba olvidando, también les voy a compartir, ¿no? Un conjunto de planos, ¿ya? De reservorios, de líneas de conducción y de otros componentes para el ámbito rural.